Sammy Davis Jr. mantuvo una unidad de almacenamiento bajo un nombre falso, pagó en efectivo todos los meses hasta que murió. Durante 3 décadas, permaneció intacto en un almacén de Burbank. Cuando finalmente lo abrieron, los investigadores encontraron algo más que recuerdos. Había cartas sobre la identidad de su verdadera madre, cintas de conversaciones que podían destruir carreras y pruebas de lo que realmente ocurrió con Ken Novak en 1958. Lo documentó todo. Tras 30 años de silencio, por fin se sabe la verdad. Sammy Davis Jr. nació el 8 de diciembre de 1925 en Harlem, Nueva York. Sus padres, Sammy Davis padre y Ella Sánchez, eran artistas de vodevil. Eso significaba que Sammy llegó al mundo con el mundo del espectáculo en la sangre. Pero había una parte oculta de su historia. Su madre, Ella, era cubana. La familia lo mantuvo en secreto debido a los sentimientos anticubanos en Estados Unidos en ese momento. En aquellos días, revelar tales raíces podría perjudicar las ventas de discos y el apoyo del público. Ya desde recién nacido, la vida de Sammy estuvo marcada por el racismo y la necesidad de ocultar parte de su identidad. Harlem, lleno de la energía del renacimiento de Harlem, se convirtió en su primer escenario y marcó la pauta para el resto de su vida. A los 2 años, Sammy ya actuaba con el trío Wolmaston, dirigido por su padre y amigo de la familia. La mayoría de los niños jugaban con juguetes. Sammy bailó y cantó en teatros de todo el país. Los focos se convirtieron en su patio de recreo, pero tuvo un coste. No tuvo una infancia normal. En cambio, aprendió a encantar al público y a dominar su oficio mientras otros niños iban a la escuela. Las constantes giras eran agotadoras, pero le dio fuerza. También le mostró la fea cara del racismo en Estados Unidos. Vio los carteles que decían solo blancos y sintió el escozor de ser tratado de forma diferente. Ese fuego que llevaba dentro para romper barreras empezó muy joven, con solo 3 años. La vida de Sammy dio otro giro. Sus padres se separaron. Su padre asumió la custodia y lo metió aún más en el mundo del espectáculo. Will Maston se convirtió en algo más que un mentor. Se convirtió en un padrino, protegiendo a Sammy lo mejor que pudo. Pero la protección era limitada. Sammy vio la discriminación a la que se enfrentaban los artistas negros, pero también vio cómo contraatacar con talento, con gracia y con un trabajo duro incesante. Incluso de niño, no era un chico corriente, ya era un profesional curtido que viajaba de ciudad en ciudad y dejaba al público boquiabierto. Cuando Sammy tenía 7 años, saltó a la gran pantalla en Rufus Jones for President. Actuó junto a Ethel Waters en una película que se atrevía a imaginar a un niño negro como presidente. La película era divertida, pero tenía peso. En una época en la que los rostros negros eran poco frecuentes en Hollywood, el encanto de Sammy iluminó la pantalla. Su canto y su baile cautivaron corazones. La película insinuaba lo que estaba por venir. Sammy no era solo un artista, era una fuerza. Tenía el raro don de hacer que la gente mirara más allá del color de su piel, aunque solo fuera por unos minutos. Pero la vida del escenario significaba sacrificio. Sammy nunca fue a la escuela como los demás niños. No había pupitres, ni pizarras, ni timbres para él. Su aprendizaje procedía del camino, de los libros que encontraba, de la gente que conocía, de las etapas que poseía. Aprendió por sí mismo idiomas, instrumentos y habilidades que ningún aula podía ofrecerle. Su ansia de conocimiento era tan grande como su ansia de actuar. Demostró que la grandeza no siempre viene de la escuela, puede surgir de la pasión, el coraje y una mente que nunca deja de querer aprender. En 1943, todo cambió. A los 18 años, con 1,70 m de estatura y 68 kilogramos de peso, Sammy fue reclutado por el ejército estadounidense. Dejó la seguridad del escenario y entró en un mundo mucho más crudo. Se unió a una de las primeras unidades integradas, pero la promesa de unidad era una mentira. El ejército estaba lleno de racismo. El primer soldado que conoció le insultó. La brutal verdad le golpeó con fuerza. Su talento no significaba nada en el uniforme. Luchó para sobrevivir, enfrentándose a peleas y al odio casi a diario. Se suponía que el ejército formaba hombres. Para Sammy, rompió su inocencia. Los abusos a los que se enfrentó fueron espantosos una vez. Unos soldados blancos lo secuestraron y lo pintaron de blanco de la cabeza a los pies, burlándose de todo lo que era. En otra ocasión, lo engañaron para que bebiera cerveza con orina. Algunas noches orinaban sobre él. Le rompieron la nariz 3 veces. Y no habían terminado. Le humillaban obligándole a actuar, garabateándole insultos en la frente antes de empujarle al escenario. La crueldad era infinita, diseñada para aplastarlo. Una noche,
Los soldados lo ataron a un árbol en medio de un frío glacial. Permaneció allí indefenso, como tantas otras víctimas del terror racial. El frío le mordía la piel, pero el dolor era más profundo. Era un mensaje. Vayas donde vayas, consigas lo que consigas, recuerda tu lugar. El ejército no le protegió. Miró hacia otro lado. Esa noche se quedó con él para siempre una cicatriz en su cuerpo y en su corazón y fue a peor. En un ataque salvaje, un grupo de soldados le propinó tal paliza que pasó 3 días en el hospital. La paliza no fue aleatoria, fue un castigo, pero nadie rindió cuentas. El ejército que debía unir a los estadounidenses dejó que el odio se enconara. Sammy yacía en la cama del hospital, dándose cuenta de que tenía que sobrevivir con sus propias fuerzas. El dolor lo llevó a lugares oscuros. Pensó en acabar con todo. El peso del odio, la crueldad sin fin, casi lo quebró, pero algo tiró de él. Cuando se alistó en la unidad de espectáculos del ejército, encontró su arma, su voz, su baile, su talento para el espectáculo. Incluso los hombres que le odiaban no podían negarlo. Sus aplausos le dieron poder. Cuando Sammy Davis Jr. regresó del servicio militar en 1951, estaba listo para conquistar el mundo. Había luchado por su país y ahora quería luchar por su lugar en el mundo del espectáculo. Esa oportunidad llegó en Kiro, el club nocturno más glamuroso de Sunset Boulevard. Era marzo de 1951. Sammy, como parte del Wolmaston Trio, abrió para Janis Paige. La noche fue mágica, pero después de los premios de la Academia de ese mismo año, ocurrió algo increíble. La sala se llenó de estrellas como Humphrey Bogart, Lauren Bell, Cary Grant, Marilyn Monroe y Judy Garland. Contemplaron atónitos la actuación de Sammy, que le convirtió en una estrella de la noche a la mañana. La expectación era imparable, le llovían los contratos. En 1952, apareció en la Colgate Comedy Hour de Eddie Kenner e incluso consiguió un piloto de televisión de $2,000 de la ABC. Era inaudito para un artista negro. Ningún patrocinador lo respaldó, pero Sammy ya se había abierto camino. Ciara Ross lo convirtió en la comidilla de la ciudad. Solo 3 años después, en 1954, sobrevino la tragedia. El 19 de noviembre, Sammy, de solo 29 años, conducía su Cadillac de Las Vegas a Los Ángeles. En la Ruta 66, otro coche se metió en su carril en una bifurcación. El choque forzó el botón de la bocina del coche en su ojo izquierdo. El daño fue permanente. Fue trasladado al Community Hospital, pero los médicos no pudieron salvarle el ojo. Solo estuvo ingresado 9 días. En 1960 se convirtió al judaísmo. Mientras se recuperaba, leyó sobre la larga lucha de los judíos por sobrevivir. Un amigo, Eddie Kane, le había dado una musa y le había hablado de la fe. Sammy se sintió conectado. Dijo que siempre había sido judío en su pensamiento. Muchos se burlaban de él, pero creía que ser negro y judío le hacía más fuerte. Se convirtió en un símbolo de resistencia y defendió los derechos civiles. Incluso cuando su fama crecía, Sammy se enfrentaba a un racismo cruel. En Las Vegas de los años 50, podía encabezar espectáculos pero no alojarse en los hoteles donde actuaba. No podía entrar por la puerta principal ni comer en los restaurantes. Se negó a aceptarlo. Exigió un cambio. Con la ayuda del Rat Pack, presionó a los casinos. A principios de la década de 1960, ganaba $25,000 a la semana en el Sands y se convirtió en el primer artista negro en alojarse en la frontera. En 1971, los hoteles de Las Vegas acabaron por fin con la segregación oficial. Sammy ayudó a hacer lo posible. Sammy era más que un cantante, era un maestro de muchos talentos. Se enseñó a sí mismo batería, trompeta, piano, vibrófono y más. Podía imitar voces, hacer imitaciones, contar chistes, bailar e incluso hacer trucos con pistolas. Sus espectáculos estaban llenos de sorpresas. Se ganó el apodo de Mr. Show Business porque nadie más podía hacerlo todo. En 1956, Sammy arrasó en Broadway. Mr. Wonderfell se estrenó el 22 de marzo. El espectáculo fue escrito solo para él, algo casi inaudito para una estrella negra en aquella época. Los críticos lo odiaron. El New York Times lo calificó de ruidoso y mediocre, pero el encanto de Sammy llenó los asientos. El espectáculo se representó 383 veces y recuperó los $225,000 que costó. Incluso convirtió cada actuación en algo nuevo, mezclando su acto de club nocturno. Su padre y su tío se unieron a él en el escenario. Un joven Guepardo Rivera también formaba parte del elenco. Fuera del escenario, Sammy daba fiestas salvajes y tenía romances de alto perfil. Hizo historia en Broadway.
En 1964, Sammy volvió a hacer historia con Golden Boy. Se estrenó el 20 de octubre. Interpretó a un boxeador negro enamorado de una mujer blanca. Cuando la besó en el escenario, causó indignación. Siguieron amenazas de bomba y de muerte, pero Sammy se mantuvo firme. Su actuación le valió una nominación al Tony. Durante este tiempo, también marchó con Martin Luther King Jr. en Selma. Sammy lo arriesgó todo por aquello en lo que creía. Su espectáculo obligaba al público a enfrentarse a duras verdades. Sammy no se detuvo en el escenario. En 1958, protagonizó a Anna Luke Casta. Contaba con un reparto negro y abordaba temas difíciles. En 1959, iluminó la pantalla en Porgy y Bess con Sidney Poitier y Dorothy Dandridge. En 1969, brilló en Sweet Charity, de Baba Fassois. También se unió al Rat Pack en Océanos 11 en 1960 y Robin y los Siete Capuchas en 1964. Sammy abrió las puertas a los actores negros en Hollywood. En televisión, Sammy estaba en todas partes. Apareció en el Ed Sullivan Show, The Tonight Show y muchos más. En 1966, lanzó el Sammy Davis Jr. Show en la NBC. Fue uno de los primeros artistas negros en encabezar un programa de variedades en horario de máxima audiencia. Grandes estrellas como Elizabeth Taylor y Richard Burton se unieron a él. Trabajó más que nadie, concediendo docenas de entrevistas a la semana para promocionar el programa. Su éxito ayudó a otros artistas negros a encontrar su lugar en la televisión. La amistad entre Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. comenzó en 1941. Sammy solo tenía 15 años. Actuaba con el Wolmaston Trio en Detroit. Frank tenía 26 años y estaba de gira con la orquesta de Tommy Dorsey. En cuanto Frank vio a Sammy en el escenario, supo que estaba presenciando algo especial. Durante la década siguiente, Frank siguió buscando formas de ayudar a Sammy. En 1947, Frank se aseguró de que el Wolmaston Trio fuera su telonero en el Capitol Theater de Nueva York. Ese momento dio a Sammy un gran respiro y cambió su vida para siempre. Frank no se limitó a abrir puertas, sino que defendió a Sammy cuando realmente importaba. En 1950, Sammy fue rechazado en el Copacabana de Nueva York por su raza. Frank estaba furioso. Exigió que Sammy volviera la noche siguiente. Esta vez, Sammy fue bienvenido. Frank no se detuvo ahí. Se propuso entrar con Sammy, sentarse en la misma mesa y rechazar actuaciones en clubes que no trataran a Sammy como a un igual. En una época en la que los artistas negros se veían obligados a utilizar entradas y hoteles separados, las acciones de Frank eran audaces y peligrosas. Cuando Sammy estuvo a punto de morir en un accidente de coche en 1954 y perdió el ojo izquierdo, Frank volvió a intervenir. Pagó las facturas del hospital y se llevó a Sammy a Palm Springs para que se recuperara. Frank no le dio espacio para la autocompasión. Le dijo a Sammy que volviera al escenario o se arriesgaba a perderlo todo. En pocas semanas, Sammy volvió a actuar ante el público. Su coraje se convirtió en leyenda. Sammy admiraba tanto a Frank que trató de copiar su estilo, incluso el rizo de su pelo. Su amistad mostró al mundo cómo era la verdadera lealtad. Le dio a Sammy la fuerza para entrar en el círculo íntimo de Hollywood. En 1960, el mundo vio brillar esa amistad en la gran pantalla. Ocean's 11 se estrenó en Las Vegas el 3 de agosto. La película estaba protagonizada por Frank, Dean Martin, Sammy, Joey Bishop y Peter Lawford. Interpretaron a veteranos de la Segunda Guerra Mundial que llevaban a cabo un atraco masivo. Entre bastidores, el Rat Pack rodaba escenas por la noche y actuaba en directo en el Sands y otros clubes hasta el amanecer. Sammy interpretó a Josh Howard, una pieza clave del plan. La película recaudó $5,5 millones en taquilla, unos 55 millones hoy en día. Esa toma final del Rat Pack pasando por delante de un cartel de casino con sus nombres se convirtió en una imagen icónica. Sammy ya no era un compinche, era una de las estrellas. A finales de los años 50, Sammy ganaba hasta $25,000 a la semana en Las Vegas, pero aunque llenaba teatros, no podía alojarse en los hoteles donde actuaba. La segregación le obligó a quedarse a kilómetros de distancia en el lado oeste. Sammy no lo dejó pasar. Se convirtió en el primer artista negro en conseguir alojamiento y comida gratis en la frontera. Eso ayudó a romper la barrera del color en Las Vegas. Siguió presionando, apoyando las protestas por los derechos civiles y comprando una participación en el Tropicana. Cuando Nevada aprobó en 1971 una ley que ponía fin a la discriminación en los hoteles, fue en parte gracias a Sammy. Cuando murió en 1990, Las Vegas apagó sus luces durante un minuto.
La ciudad que antes le rechazaba ahora le honraba como a un rey. Sammy también dejó su huella en el cine después de Océanos 11. Protagonizó Sargentos 3 en 1962 con The Rat Pack. La película recaudó $4,3 millones. Sammy incluso llevaba un sombrero prestado de John Wayne. En 1964, protagonizó Robin y los 7 encapuchados. La película mezclaba música, comedia y drama de gángsters. Sammy interpretó a Will, manteniéndose al lado de Frank, Dean y Bing Crosby. Estas películas no solo eran divertidas, demostraron que Sammy era una estrella por derecho propio. Ayudó a cambiar la imagen que Hollywood tenía de los artistas negros, pero la vida de Sammy no fue solo fama. En 1957, se enamoró de Kim Novak. Ella era una de las mayores estrellas de Hollywood. Se conocieron en el programa de Steve Allen. Pronto pasaron vacaciones juntos. Incluso conocieron a sus familias. Pero las relaciones interraciales eran peligrosas entonces. Solo el 4% de los estadounidenses las aprobaban. El linchamiento de Till aún estaba fresco en la mente de la gente. Sammy y Ken trataron de mantener las cosas en secreto. Sammy se escondió bajo mantas en los coches. Se conocieron en una casa de playa en Malibú. Pero en enero de 1958, una columna de chismes afirmó falsamente que estaban comprometidos. La noticia corrió como la pólvora. Los estudios entraron en pánico. La mafia se involucró. Sammy fue secuestrado por mafiosos vinculados a Columbia Pictures. Le dijeron que terminara con Kim o perdería el ojo que le quedaba, o peor. Incluso el jefe de la mafia Sam Giannana dijo que no podía proteger a Sammy en Hollywood. Sammy estaba aterrorizado. El 7 de enero de 1958, rompió con Kim. No quería hacerlo, no tenía elección. Días después, el 10 de enero, se casó con Lori White, una cantante negra. Fue una farsa para complacer a la mafia y a la prensa. Le pagó hasta $25,000. Esa noche, estaba tan angustiado que intentó estrangularla. Más tarde, su asistente lo encontró solo con una pistola. El matrimonio terminó en abril. La historia de amor de Sammy con Kim le había costado casi todo. Demostró lo peligroso que era desafiar las reglas raciales en la América de los años 50. Sammy Davis Jr. con Mebred en 1960 fue algo más que la unión de dos personas. Era un desafío directo a uno de los tabúes más feos de Estados Unidos. En aquella época, el matrimonio interracial era ilegal en 31 estados. Una encuesta de Gallup de 1958 mostraba que solo el 4% de los estadounidenses apoyaba los matrimonios entre blancos y negros. El plan de la pareja de casarse en el Templo Israel de Hollywood se vino abajo después de que la sinagoga recibiera amenazas de bomba y advertencias violentas. No tuvieron más remedio que trasladar la ceremonia a la casa de Davis en Hollywood Hills. Frank Sinatra y Peter Lawford estuvieron junto a ellos como testigos. Sammy y May se habían convertido al judaísmo antes de la boda. Se convirtieron en una de las escasas parejas interraciales judeo-negras en el candelero. El precio de su valentía fue muy alto. Aparecieron cruces gamadas en su propiedad. Britt perdió su contrato con 20th Century Fox. Davis fue desinvitado de la toma de posesión del presidente Kennedy en 1961. Todo por culpa de a quien eligió amar. Criar una familia trajo sus propias pruebas. Tuvieron una hija, Tracy, nacida en 1961, y más tarde adoptaron a 2 hijos, Mark y Jeff. El odio no cesó. Escribieron insultos racistas en sus coches. Su casa fue pintarrajeada con esvásticas. Sammy y May intentaron proteger a sus hijos, rodeándolos de amigos que juzgaban por el talento, no por la raza, pero el mundo fuera de esa burbuja podía ser cruel. Más tarde, Tracy dijo que a veces se sentía segura, pero que le chocaba el racismo que encontraba fuera de su círculo. La carrera de Britt estaba acabada. Los estudios creían que nadie quería ver a una actriz blanca casada con un negro. Incluso después de divorciarse, Sammy siguió participando activamente en la vida de sus hijos. Ayudó en su educación judía y apoyó el bar mitzvah de su hijo. En 1968, después de 8 años de matrimonio, Britt pidió el divorcio. Alegó crueldad extrema y sufrimiento mental. El romance de Sammy con la cantante Lola Fana fue el punto de ruptura, pero sus problemas eran más profundos. Sus interminables giras y la tensión del odio público dejaron poco espacio para la familia. Tras la separación, el mundo de Sammy se vino abajo. Se hundió en las drogas y el alcohol. La cocaína y el nitrito de amilo se convirtieron en su escape. Su casa de Beverly Hills se convirtió en una alocada casa de fiestas donde los famosos acudían a beber y consumir drogas. En el escenario, brillaba. Fuera del escenario, a menudo estaba borracho.
drogado y fuera de control. La brecha entre su fama y su miseria privada se hizo cada vez mayor. En 1970, Sammy se casó con la bailarina Out of Gore. El reverendo Jesse Jackson ofició la ceremonia. Adoptaron un hijo, Manny. En 1989, justo un año antes de la muerte de Sammy, Albisi le dio cierta estabilidad, pero su vida distaba mucho de ser tranquila. Su mansión se hizo famosa por sus fiestas salvajes. Corrían rumores sobre intercambio de esposas y orgías. A pesar de todo, Albisi permaneció junto a Sammy mientras éste luchaba contra la adicción y, más tarde, contra un cáncer de garganta. Tras la muerte de Sammy en 1990, ella tuvo que hacer frente a una deuda fiscal de más de $7 millones. Perdió su casa y la mayoría de sus pertenencias. Luchó contra su propia adicción a la bebida y se sumió en la pobreza, un triste contraste con su antiguo glamour. A diferencia de Sinatra, cuyas deudas a menudo se perdonaban, Sammy tuvo que pagar sus pérdidas. Malos negocios y turbios refugios fiscales se sumaron a sus problemas. Su generosidad también influyó. Mantenía a mucha gente y gastaba mucho más de lo que podía. En junio de 1972, alcanzó la cima de las listas por primera y única vez. Su versión de The Candyman alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100. Vendió más de 2 millones de copias y le valió un disco de oro. Fue sorprendente, ya que Sammy odiaba la canción al principio, pero su dulce melodía y su encanto conquistaron a una nueva generación de fans. I've Got to Be Me se convirtió en su himno, publicada en 1968. El mensaje de la canción de vivir plenamente y ser fiel a uno mismo reflejaba la lucha de Sammy por su identidad. Se enfrentó al racismo, a prejuicios religiosos e incluso perdió el ojo izquierdo en un accidente de coche en 1954, pero nunca dejó que estas cosas le doblegaran. A menudo terminaba los espectáculos con la canción, convirtiendo cada actuación en una declaración de desafío y esperanza. Las Vegas se convirtió en su reino. A finales de los 60, ganaba hasta $25,000 a la semana. Ayudó a cambiar las costumbres racistas de la ciudad exigiendo igualdad de trato. Sus espectáculos eran deslumbrantes mezclas de canciones, bailes, imitaciones y comedia. Su éxito contribuyó a que Las Vegas se convirtiera en la capital del entretenimiento. Su rostro sigue apareciendo en las paredes de los casinos y en las vallas publicitarias. Un tributo duradero. En televisión, Sammy también rompió barreras. En los años 60 y 70, iluminó programas como The Ed Sullivan Show y The Tonight Show. Su propia serie de 1966 hizo historia como uno de los primeros programas de variedades de una cadena presentado por una estrella negra. Podía cantar, bailar, bromear e imitar con facilidad, ganándose millones de corazones, pero el lado oscuro de su vida nunca estuvo lejos. Su consumo de drogas y alcohol empeoró durante sus años de exploración ocultista. Sus amigos describieron noches de cocaína, alcohol sin fin y excesos salvajes. El propio Sammy admitió que quería probarlo todo, pero eso le dejaba agotado. Su matrimonio con May se vino abajo bajo el peso de la adicción y la traición. Se volvió poco confiable. Una vez terminó un show después de una sola canción. Aunque más tarde dejó la cocaína, la batalla contra el alcohol siguió con él. Cuanto más se adentraba en sus oscuros pasatiempos, más difícil le resultaba controlar sus demonios. Y en aquellos años, el gran NR, el mundo del espectáculo parecía correr el riesgo de perderlo todo. En 1987, los fans de todo el mundo se emocionaron cuando Sammy Davis Jr. decidió reunirse con Frank Sinatra y Dean Martin. Había sido un sueño durante años, y ahora la gira de despedida por fin se hacía realidad. Al principio la llamaron la gira internacional de despedida. Más tarde, cuando se unió Liza Minnelli, se conoció como el acontecimiento definitivo. Esta gira fue más grande que cualquier cosa que el Rat Pack había intentado. Ya no tocaban en pequeños clubes nocturnos, actuaron en enormes arenas que podían albergar entre 10,000 y 25,000 personas. Fue un movimiento audaz que nadie había visto antes. El primer show tuvo lugar en el Coliseo de Oakland el 13 de marzo de 1988. Al principio parecía magia, pero pronto empezaron a aparecer grietas. Dean Martin ya tenía 70 años, y los viajes sin parar y las fiestas nocturnas eran demasiado para él. Después de solo 5 shows, se fue, culpando a un problema renal. La gira tuvo que hacer una pausa, pero Sinatra y Davis no se rindieron. Trajeron a Minnelli, y el espectáculo continuó. Terminaron la gira en Miami en enero de 1989. Luego llevaron su actuación a Japón, Australia y Europa. La gira terminó finalmente en mayo de 1989.
La verdadera batalla empezó en agosto de 1989. Sammy empezó a perder el sentido del gusto. Su garganta se sentía adolorida todo el tiempo. Los médicos pronto le dieron la desgarradora noticia: cáncer de garganta. Todos esos años de fumar, hasta 4 paquetes al día, lo habían llevado hasta aquí. Sammy tenía una opción. Podría dejar que los cirujanos le extirparan la laringe para salvarle la vida, o podía probar la radiación para seguir cantando. Eligió su voz. Se sometió a 8 brutales semanas de tratamiento. Al principio, parecía funcionar. El tumor se redujo. Sammy incluso volvió al escenario unas cuantas veces, pero a principios de 1990, el cáncer había vuelto y se extendía rápidamente. La cirugía ya no era una opción. Sammy apenas podía susurrar y su peso bajó a unas 60 libras. La enfermedad le arrebató la fuerza, la voz y, finalmente, la vida. El 16 de mayo de 1990, a la edad de 64 años, Sammy Davis Jr. murió. Su regalo al mundo silenciado por el mismo hábito que había alimentado sus largas noches e interminables actuaciones. Pero la tristeza no se detuvo ahí. Cuando Sammy murió en su casa de Beverly Hills, salió a la luz la verdad sobre sus finanzas. A pesar de haber ganado millones durante 6 décadas, debía más de $5 millones en impuestos, con multas e intereses. Esa deuda había aumentado a $7 millones, lo que hoy serían unos 13 millones. Su patrimonio ascendía a unos $4 millones, pero Hacienda se quedó con todo para pagar lo que debía. A su mujer, Elvis, le tocó recoger los pedazos, debido a que había cofirmado sus declaraciones de impuestos. Ahora compartía la deuda. Ella tuvo que vender su mansión de 11,000 pies por $2,7 millones, pero la mayor parte fue para pagar la hipoteca. Las deudas no terminaron ahí. Sammy aún debía $2,000 por smoking, $3,500 por comida y $118,000 por la hipoteca de un centro comercial. Incluso sus seguros y futuros derechos de autor fueron a parar directamente a Hacienda. Alves libró batallas legales durante años. En 1997 llegó a un acuerdo con Hacienda, pero lo perdió casi todo por el camino. El mundo vio conmocionado como una de sus estrellas más brillantes se desvanecía, no solo en salud, sino también en fortuna. La angustia aumentó con la subasta posterior. En septiembre de 1991, más de 1,800 personas se reunieron en Los Ángeles. Vinieron a comprar trozos de la vida de Sammy. Se pusieron a la venta más de 500 objetos personales. Su disco de oro para el Candyman se vendió por $4,275. Un par de sus zapatos de claqué recaudaron $11,000. La gente compró incluso sus joyas, álbumes de recortes, bastones y sombreros. La subasta recaudó $439,000. Apenas hizo mella en la factura fiscal de $7 millones. Altavis lloró al ver cómo los tesoros de su marido se iban de sus manos. Para empeorar las cosas, algunas de las cosas de Sammy ya habían desaparecido. La lista de desaparecidos incluía 185 piezas de joyería e incluso un cuadro de Andy Warhol. Entonces llegó un giro que nadie esperaba. A finales de 1991, un hombre de 28 años llamado Matías Horanek recibió una extraña factura de $365. Era para un almacén que nunca había alquilado. Le habían robado el DNI, la empresa de almacenamiento, a unos South Storage de Burbank. Investigó y descubrió que la unidad se había alquilado con información falsa. Temeroso de que pudiera esconder algo peligroso, el gerente llamó a la policía. Cuando abrieron la taquilla, lo que encontraron fue impactante. Dentro estaban los tesoros personales de Sammy Davis Jr. Había una trompeta, un tocadiscos antiguo, una gramola con el Candyman, ropa, documentos y fotos. Alguien había alquilado esa unidad solo 2 semanas después de la subasta. Tratando de ocultar los artículos, la policía se enteró de que un empleado de Altavis había ayudado a esconder los objetos. Dijo que el IRS estaba detrás de todo y que estaba tratando de salvar lo que quedaba. Usaron identificación robada y